Bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Este es un momento icónico, un momento muy especial porque es nuestro primer podcast. Después de varios intentos, este es nuestro primer podcast. Por lo menos creemos que todo va a salir bien. Y bueno, no creemos, estoy seguro que todo va a salir bien porque tenemos aquí a nuestro querido doctor Marco Ayala, a la doctora Dani y a nuestra invitada especial, Juan. Así que, bueno, tenemos el placer, el privilegio de contar con ella, que es la mamá de Timmy también, pero no solo eso. ¿Verdad que no solo es la mamá de Timmy? No solo soy la mamá de Timmy. ¿Qué más es? Y de mis otros 3 hijos. Ajá, eso. Sino que también soy psicóloga. Exactamente. Entonces, por eso mismo la tenemos aquí. Porque tenemos un tema, ¿verdad, doctor? Tenemos un tema con los psicólogos. Tenemos un tema para conversar esta noche. Y creemos que la licenciada es una persona que no solo en el ámbito familiar, sino también profesional, vive con esto todo el tiempo. ¿Y de qué se trata la cosa, doctora? Hoy vamos a hablar de las emociones. O sea, imagínense qué temita, ¿verdad? Cuando me preguntaban, ¿de qué vamos a hablar? De las emociones. Yo imagino que se le vino a la mente los 5 años de carrera, más las especializaciones, más los cursos, más todos los días de la vida diaria. O sea, las emociones están presentes en la vida diaria. Entonces, como vamos a hablar de la vida emocional, o sea, de las emociones de los niños, de los adolescentes, de las personas, entonces quizás empecemos, porque todo el mundo ocupa, me siento emocionado, tengo emociones, hay muchos psicólogos en las redes, y todo emoción, pero ¿y qué es, pues? ¿Qué es una emoción? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Qué es y qué no es la emoción? No sé, ¿puede ayudar en esto, por favor? Bueno, las emociones son las reacciones que nosotros tenemos ante un estímulo. Digamos que es una parte, si nos metemos un poquito más teórico, es una reacción psicofisiológica que tiene que ver con el cuerpo y la mente. ¿no? Tiene que ver con el cuerpo y con la mente. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pónganse a pensar cuando están en un partido, de repente de fútbol de su hijo, y entonces están a punto de echar este gol del gol. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sentimos? ¿Pensemos? Levantamos de la silla, estamos... Ajá, el cuerpo empieza a responder ante... ¿Cuál sería la emoción? Piensen. Ante la expectativa. Pero ajá. Incertidumbre. Ajá, entre la incertidumbre y esa parte de irnos emocionando poco a poco, muchas veces las emociones se juntan. Y es por eso que no sabemos ni cómo describir. Cuando decimos estamos emocionados, es porque no sabemos describir esta parte entre que estamos nerviosos, estamos alegres, estamos enojados, de repente le cometieron una falta al niño cuando ya iba a meter el gol, ¿verdad? Y entonces el enojo aflora y pónganse a pensar cómo se pone el cuerpo, las posturas del cuerpo hablan mucho. Si nosotros estamos tristes, ¿para dónde se ve el cuerpo? Para abajo. Si nosotros estamos enojados, va para adelante, como combativo, ¿verdad? Si tenemos miedo, nos vamos para atrás. Y si estamos alegres, nos vamos para arriba, ¿verdad? Entonces, el cuerpo responde, aquí la modelo también, el cuerpo responde a estas emociones y también las estamos sintiendo y también tienen mucho que ver estos pensamientos. Ya vamos a hablar un poco acerca de los ataques de pánico y ese tipo de cosas.
que de repente pueden empezar a pasar y que juntan todo para hacer una combinación así como bastante explosiva. O sea que es lo que vemos y cómo reaccionamos a lo que vemos, sentimos, escuchamos. Eso es una emoción, lleva una acción, ¿verdad? Es eso. Ahora, es bien, en ese partido hipotético que estamos hablando, pues van a haber de todo tipo de reacciones, ¿verdad? Van a haber, digamos, papás que se van a emocionar mucho, papás que se van a poner combativos, papás que van a reaccionar menos, papás que van a, no sé, a tener diferentes reacciones, así como cuando vamos al cine, cuando estamos en el teatro, hay diferentes reacciones. ¿Qué hace que cada persona reaccione diferente? O sea, ¿habrá alguna base biológica? ¿Es aprendido? O como una cosa, porque aquí nos pasa que cuando vemos a los bebecitos chiquitos, hay papás que nos vienen y nos dicen, cuando los vamos a pesar, es que él es bien tranquilo, mira qué lindo, no molesta. Pero hay otras mamás que vienen, este niño sí que pasa llorando y es un hambre y medio le da hambre y ya está. El otro no, el otro es tranquilo, pero cuando tiene frío se pone, o cuando lo voy a bañar, ¿verdad? O no lo puedo dejar mucho tiempo que no haya comido porque si no, ¿Habrá alguna correlación, alguna base biológica en esto? ¿O es todo aprendido? Todavía no. No, definitivamente hay una base biológica. Acordémonos que el temperamento es una de las estructuras más estables de la personalidad. El temperamento es precisamente esa forma como básica para responder o reaccionar ante un estímulo del ambiente y es algo relativamente fijo a lo largo de la vida. Tiene una base genética muy importante. Mucho del temperamento está definido en el ADN, está definido en los genes. O sea que es cierto cuando dicen ser el papá. No sé si será cierto. Porque el que dice el otro está conectado. Pero sí es cierto que el temperamento tiene una base genética muy fuerte y por lo tanto es heredado. ¿Cómo lo manifestamos? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué variaciones? Esa es otra cosa. Pero el temperamento, que es esa respuesta automática e instantánea que tenemos ante algún evento en el exterior, eso sí es estable y tiene una base biológica. Ahora, todas las emociones, por supuesto, tienen una base biológica, porque todas las emociones están mediadas por sustancias químicas en el cerebro que producen una reacción química que es la que produce la corriente de información que va a decir que esta emoción es la que corresponde para este evento. Okay. Ahora, y hay estructuras en el cerebro que son las que producen y modulan las emociones y otras estructuras las que regulan la intensidad con la que se manifiesta. Entonces, sí tiene una base biológica, pero obviamente como todo, depende mucho de las experiencias previas, de lo que nos han enseñado, de lo que creemos o interpretamos como la naturaleza del evento que sucede y al cual respondemos, cómo lo percibimos e interpretamos y así es la respuesta emocional. Para un mismo evento, por ejemplo, si a ese partido hipotético llegó el papá de un niño que va a participar en el siguiente partido, pero está viendo pues la respuesta emocional va a ser diferente, porque lo que él está experimentando es otra cosa comparado con lo que está experimentando el papá del niño que va llevando la pelota a punto de meter el gol. Entonces, es el mismo evento, pero la respuesta emocional es diferente de acuerdo a cómo cada quien la interpreta. ¿Sí? e incluso también hablando de, podemos meter esas expectativas, porque puede ser un papá, el mismo papá, que está viendo a su hijo jugar, pero uno tiene la expectativa que ese, el hijo que está jugando va a ser el goleador, el mejor goleador del mundo eventualmente, o solo un papá que está viendo jugar el hijo
solo por participar. La intensidad de la emoción no va a ser tampoco la misma en el mismo papá. Que existe también algunos papás que quieren realizar sus sueños con sus hijos, ¿verdad? Y eso eleva las expectativas. Y a eso yo le agregaría los patrones, la repetición de los patrones, que de repente tienen que ver con la interacción con el ambiente y que ha sido como esta parte que los niños están escuchando muchas palabras, pero están viendo muchos ejemplos. Entonces, a partir de eso también hay patrones que se van replicando. Qué interesante esto. O sea que si a un niño, por ejemplo, chiquito, 2, 3 años, hace una rabieta, y yo le digo al niño, controlate, niño. ¿Me va a entender? Lo que le estoy diciendo. Estamos viendo. ¿Verdad? Y se va a controlar, va a aprender a controlarse. Ajá. Estate quieto. ¿Cuánto es que aprenden los? ¿El 90%? ¿Cuánto aprenden los niños de El lo que ven? 80% realmente de lo que ve y digamos un 20% de lo que escucha en palabras. O sea, realmente sí es una cuestión como bien seria de ponernos a pensar que estos patrones se van repitiendo. Y es increíble cómo trascienden en la adultez. A ver. A ver. Porque, vaya, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahorita, ¡cálmate! O sea, es ¿verdad? O sea, es un adulto hablando que realmente es alguien que ha trascendido ese tipo de patrón a la vez. Claro, y más si esta persona de cállate trae, digamos, neuroanatómicamente circuitos que van muy poderosos hacia la amígdala, es el sistema límbico, y tienen la función ejecutiva, la función inhibitoria, está muy, digamos, débil. Pues, Traigámoslo un poquito más para el sistema límbico, la amígdala y todo este sistema, ¿qué son esas estructuras en el cerebro? son estructuras así, de supervivencia. Son estructuras de Más supervivencia. ¿Para qué sirven? Hay todavía más primitivas. Pero Usted mencionaba al principio pues, qué son, cómo se producen, para qué sirven las emociones. Para preservar la vida, para alimentarse, para reacción al medio, adaptación al medio. Las emociones o las estructuras cerebrales. Una corresponde a la Las otra. estructuras cerebrales que producen estos estados emocionales. ¿Verdad? ¿Qué función tienen las emociones? ¿Para qué tenemos emociones? Ajá. ¿De qué nos sirve tener emociones? Deberíamos ser, Importante esa pregunta. deberíamos ser entonces más comodatas. ¿Se acuerdan de datos? De Star Trek. ¿O cómo viste? Me acuerdo de Mr. Spock, no me acuerdo. Es el siguiente, es el siguiente. Ah, y la siguiente La generación. siguiente generación. Sí. Wow, acabo de delatarme la edad. Entonces, ¿para qué tenemos emociones? Ajá. Bueno, todas tienen una Buena función. pregunta. ¿Qué función? Bueno, lo único que puedo decir en este momento es que la vida fuera muy aburrida sin emociones. Ah, definitivamente. Pongámonos a pensar en el miedo. El miedo tiene la función de protegernos. Se proteger. Y es increíble eso. Pónganse a pensar en aquellos tiempos en los que de repente no podíamos salir a caminar a las calles. Y te decían, bueno, hay que ir a traer tal y tal cosa a este callejón. El miedo venía y, Yo voy. y esa alerta, ese fight or flight, que nos van a generar todas esas estructuras que nos van a generar neurotransmisores para estar alerta y yo estar ahí, bueno, si quiero sobrevivir, tengo que correr ese miedo que me va a generar. Sí. O incluso, por ejemplo, esas también neurotransmisores que están cuando una mamá ve a su hijo y el hijo a la mamá y esas interacciones que hay entre uno y el otro me ayudan también a reforzar ese lazo y ese vínculo que se está generando. Y entonces, ¿para qué sirve la emoción de amor y esa cosa tan linda que se siente cuando la mamá tiene frente a frente al recién nacido, ese recién nacido le sonríe y entonces siente que, ¿para qué sirve? Protección.
protección, Ajá. el fijar el vínculo y el mantenerse interesado por el bienestar de este niño para que sobreviva. Ujú. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, estas evolutivamente tenemos primero un cerebro mucho más primitivo que solo de las funciones, respiración, latido del corazón, comunicación con el intestino, el cerebro. Luego viene la siguiente estructura, que son las de las emociones, que es el sistema límbico, amígdala, y bueno, tiene que ver el hipocampo, el hipotálamo. Y luego viene la corteza o la parte más evolucional que tiene alguna influencia sobre el sistema límbico, pero no está domado del todo. Esa es una pregunta que yo tengo para usted. Sí. ¿En qué momento ya se llega a mandar la corteza cerebral? Porque de repente lo que vemos así como cierta inmadurez. Así como el doctor, le hicimos un examen el año pasado. Hace como un par de años ya se terminó de madurar. Había que hacer Peter Pan también. Cuando se completa y el desarrollo de esa zona de la corteza cerebral es la parte más externa que está más cerca del hueso del cráneo, digamos. Todo eso es la corteza cerebral. Y la parte que regula las emociones, que es capaz de, de hecho, la parte que usted mencionaba, que hace las funciones ejecutivas o las funciones superiores. Estas son características de la especie humana, supuestamente, el razonamiento, el cálculo de probabilidades, la capacidad para estimar riesgos, para hacer análisis de riesgo-beneficio, este tipo de cosas, y que es capaz de regular la respuesta emocional de, aunque yo esté enojado, por ejemplo, colérico, soy capaz de contener la cólera y evitar actuar la cólera mientras se resuelve el conflicto y encontrar formas creativas de resolver el conflicto para llegar a un punto en el que todos quedemos más o menos satisfechos de haber resuelto el conflicto, en lugar de gritar, patalear, pegar, aventar cosas o pelearme con el otro para resolver el conflicto. Entonces, esa zona que puede hacer eso es la corteza prefrontal, que es la zona de la corteza Arriba de los ojos. arriba de las cejas. Arriba de las cejas. Cuando termina de madurar esa zona y está plenamente desarrollada, en algún punto entre los 20 y 25 años. Y sí se ha demostrado que el hombre la madura un poco más tarde que la mujer. Y esto, claro, está relacionado con las hormonas, de la influencia hormonal. Y la corteza prefrontal en las mujeres madura allá por los 18, 20 años, y el del hombre de los 20 a los 25, más o menos por ahí. O sea, no se casen con uno menor de 25. Y otra cosa es cómo se conecta. Entonces, No se casen antes de los 25. pero, ¿y saben que esa corteza prefrontal del lado izquierdo no tiene la misma función del lado derecho? Ajá. Tienen funciones diferentes. Y no es que haya más número de neuronas, sino que las conexiones entre ellas se vuelven más eficientes y las conexiones con otras partes del cerebro se perfeccionan, se llenan de mielina. O sea que los impulsos de allá para acá, de allá para y de acá para allá son mucho más expeditos, más rápidos, y las conexiones son más eficientes. Y todo eso también depende muchísimo del modelado y de lo que hay alrededor, porque en los primeros años, en los primeros 1000 días, vamos, hay tantas conexiones neuronales por minuto, se crean una y otra tras otra, y eso conforme los años se van podando, se van eliminando, y se eliminan las que no se usan, y las que sí se usan se quedan. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esas conexiones útiles, funcionales, quiere decir que nos ayuden a modelar los comportamientos, a poder lograr todas esas capacidades en adultez, estén ahí alimentándose y usándose
para que esas no sean las que se joden y que se eliminen. Exacto. El cerebro es un órgano de uso. Use it or lose it. Los circuitos neuronales que no se usan se cortan, se joden, desaparecen por la economía cerebral. Pero estos que se refuerzan, que se están usando a cada rato, tienen esos impulsos eléctricos, se vuelven cada vez más fuertes, más patentes y se perfeccionan. Y eso, traducido al comportamiento o al medio ambiente, es que el estímulo adecuado al niño influye en esos circuitos neuronales y eso es lo que se mantiene por el resto de la vida. Y nos puede explicar por qué de repente nosotros tenemos niños que no logran controlarse porque también la corteza no está totalmente desarrollada y los adolescentes todavía, si todavía no han llegado a ese punto. Correcto. Entonces de repente podemos ver ese problema para el autocontrol o para la gestión de las emociones que algunas personas lo logran ir así como avanzando poco a poco y otras que tienen que prefabricársele estas funciones. O sea, algunos lo hacen como más automático y los otros lo hacen más que tienen que ir a terapia y tienen que aprenderlo y los dos están bien. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Es que habrán personas que se les hace más fácil, como la motricidad, pongamos la motricidad fina, que lo veo acá. De repente hay un niño que se aprende a amarrar los zapatos súper fácil. Y hay otros que no. Y que hay que irle enseñando y que hay que ir más despacio, que tiene que ver con otro montón de funciones, pero que algunos hay que sentarse. Ahora, explicarles, una cosa importante es si esta capacidad de regular la respuesta emocional, no de controlar las emociones no se Se controlan. regula. Se puede regular la respuesta física o psicofisiológica, que nos mencionamos, esa frontera entre mente y cuerpo, ¿verdad? Se puede modular la intensidad con la que yo actúo, pero no se puede regular la intensidad con la que se despierta la emoción. Eso no se puede. Ahora, Ni que se genere. ni que se No, genere. no, Yo tampoco puedo suprimir voluntariamente la producción de una emoción. No se puede, menos mal que no se puede. No, y que a mí me asusta cuando de repente los papás me dicen, yo le he prometido a mi hijo que nunca me voy a volver a enojar. Nunca va a poder cumplir Es su una promesa. promesa inmovible. Sí. Exacto. Entonces, ahora, si un niño o un adolescente no tienen todavía la capacidad plena de la corteza prefrontal para modular la respuesta cuando se dispara una emoción específica, entonces la conclusión más útil es que este niño debe aprender cómo regular esta respuesta física a una emoción. Su cerebro todavía no lo puede hacer. Entonces, algo tiene que sustituir la función del cerebro para que él aprenda cómo se modula la respuesta. ¿Y cuál es esa parte que va a sustituir la corteza prefrontal que todavía no está desarrollada? El adulto. El papá y la mamá. El papá le presta su corteza prefrontal para que él aprenda cómo se maneja cómo se modula la respuesta a una emoción específica. Entonces, Ahí es donde vemos los patrones. Ahora, ahí es donde ¿qué pasa cuando, pues sí, esta corteza prefrontal prestada, pues tampoco aprendió cómo modularse? O se modula de una manera poco adaptada, vamos a ponerle esa palabra. ¿Tiene alguna repercusión en el niño? Los psicólogos les gusta decir
poco funciona. Poco funciona. ¿Tiene alguna repercusión en el niño o algo de esto? Definitivamente, o sea, es lo que estábamos hablando de cómo nosotros copiamos patrones. Entonces, de repente podemos ver un berrinche muy chiquito que es replicado a su manera por el adulto. Y eso Y viceversa. eso Eso es bien importante. se corresponde. Y los adultos hacen berrinche. Opa. Ajá, No, eso es un llamado a la conciencia. Ya no quiero. Ya no Y quiero. la intensidad del berrinche va a depender de cómo fue nuestras emociones moduladas de pequeños. También. También. Por supuesto. Aquella respuesta que uno recibe a veces. Tú sabrás qué hacer. ¿Y qué te pasa? Nada. Esa respuesta es, tú sabrás. Ese es un berrinche. ¿O es que te pasa? Muy, Nada. muy sutil, muy elaborado. O el de, Voy a sumar. nada. Nada. No, te digo que vos querrás. Sí. Me da igual. Te digo que vos querrás. Es una emoción modulada. Ah, pues claro. Sí, Pero Pero la equivalencia es muy a su manera. muy de su manera y bastante funcional. ¿Verdad? Vale. No nos vamos a dejar bien de elaborada. pero sí, ya está un poco más. Bastante bien elaborada. Ok, hemos llegado al punto en el que hemos definido qué son las emociones. Ahora, antes de pasar a otra Ajá. cosa, ¿y los sentimientos qué son? Vale, es que las emociones es básicamente como las primarias, ¿verdad? Y los sentimientos es lo que estamos sintiendo en este momento. Es algo Ya. así como, los sentimientos es algo así como lo que yo reflexiono y concluyo de la emoción que tuve y cómo me siento. Es decir, la racionalización de Que del impulso. tienen que ver, entran a modular la emoción o entran a jugar con la emoción, creencias, experiencias previas, expectativas, y de esto saco una especie de conclusión una especie de sobre qué conclusión pasó. que también determina mi comportamiento. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta? ¿Y qué sentiste? Versus, ¿y cuál es la emoción que tenés? ¿Cuál sería la pregunta más apropiada? ¿Qué sentís? Creo que es una de las cosas que nosotros en terapia nos ocupamos muchísimo, porque de repente nos pueden llegar a contar lo que pasó, que son hechos, ¿verdad? Y los hechos no es la emoción. Entonces, ¿qué sentís? Ah, Pero ya cuando nosotros hablamos de ¿y cómo se llama esa emoción? Porque es como, ¿qué sentís? Me sentí mal. Ajá, esa no es una emoción. Sí. ¿De cuál es la emoción? ¿Verdad? que no. Ah, es que me Rayo. o es que me dio miedo. O, La traducción de la emoción. correcto. Entonces, y que es súper importante poderle poner nombre a lo que siento. ¿Por qué? Porque entonces puedo aterrizar y hacer algo al respecto. O sea, si de repente hay algo que a mí me molestó, ay, que estoy molesta. Es que me sentí mal. Ajá, pero aterricé. Eso es una cosa bien difusa que no me dice exactamente qué. Entonces, si de repente es, por ejemplo, bueno, que lo que pasa es que me sentí mal. ¿Y por qué? Porque pongámosle nombre a la emoción. Ay, que estoy triste. Ok, aterricemos un poquito más. Triste, ¿por qué? Ah, no, es que lo que pasa es que estoy extrañando a esta persona, como va a sentirme triste, ¿verdad? O sea, de repente, esto es lo que realmente me pasa. La conducta y las palabras que dicen algunas cosas, pero ya el poder aterrizar, ya podrían ser algo diferente. Okay. Entonces la emoción es más compleja. Sí, ¿Sí? es como más básica, si nosotros Como más pusiéramos un básica. disco. Perdón, el sentimiento que se decía. El Ajá. sentimiento Sí, es el más sentimiento complejo. ya tiene una mezcla de algo de razonamiento bien como fundamental, no muy elaborado. Me siento mal por la situación, pero ¿qué es exactamente sentirse mal? ¿Cuál es la emoción que estás sintiendo? Me Más siento mal. papas. Puede ser, me siento incómodo, es decir, me produce inquietud, me produce frustración,
o me produce tristeza, o me produce cólera, o me produce miedo. No hay muchas emociones. O sea, lo que pasa es que hay variaciones de las básicas. Hay variaciones de la Hay todo. Pónganse a pensar, por Ajá. ejemplo, la frustración viene, Si lo Bien. ponemos más abajo, viene del pasamos enojo. de la frustración para abajo, el enojo. Ajá. Exactamente. Ujú. O sea, que tienen como ramificaciones. A mí me gusta la rueda de las emociones, donde están todas las básicas Ujú. y luego ya vienen todas las subyacentes. Ajá. Y que muchas veces puede pasar que a ustedes les puede venir un paciente que de repente puede estar actuando de alguna forma y diciendo que se siente la frustración, por ejemplo, es una de las cosas, que no la pueden actuar y entonces el enojo se convierte en berrinche y todo lo demás hasta que logran decir que estoy enojado porque tal cosa. Pasó esto. Ok, perfecto. Pues sí, pero tengo una pregunta. Las emociones pueden ser tan intensas que me pueden llevar, digamos, a un problema más grande, más profundo o más disruptivo para mí. Por ejemplo, si tengo una gestión, pues, inadaptada, poco funcional de las emociones, ¿me puede llevar a algo malo? ¿O simplemente pues, desaparecen? Y hablando de los niños, ¿nos puede llevar a algo más? Este desborde de emociones. Creo que tenemos que empezar hablando del desborde de las emociones porque hay dos etapas como que son fundamentales para los papás en cuanto a esa entender las emociones de los hijos. Y serían los 2, 3 años, que es la etapa de los berrinches, y en la preadolescencia, que no hablan mucho y no sabemos qué les pasa. Y que coincide bastante con los periodos sensibles, que hay muchas conexiones, el niño no sabe, como pasa, no sabe cómo manejar esas emociones, el papá no sabe cómo interpretar las emociones y cómo ayudarle a que él interprete esas emociones también. Prestar la corteza. Prestar la corteza. Y aquí viene la amígdala. A ver, Estas. bueno, La que se pega. aclaremos. Sí, porque si se infectara la otra vida, no creo que lo lográramos. ¿A qué se refiere la licenciada Guadalupe Seguín con el término la amígdala? Amígdala solo significa forma de almendra, nada más. Tenemos las anginas, también se llaman así, que son las amígdalas faríneas, que son parte del sistema inmunológico, pero dentro del cerebro tenemos un centinela, tenemos un núcleo que está sensando todo, que está viendo si este es amigo o enemigo, amigo o enemigo, amigo o enemigo, como filtrando todos los inputs que tenemos. Y ese es el amigo, y que se conecta con otro montón de estructuras en el cerebro, y que no solo tiene que ver con amigo o enemigo, sino que también con la respuesta. Por ejemplo, la agresividad tiene que ver mucho con la amígdala y también el impulso sexual. Entonces, Estamos hablando del secuestro amigdalino. Secuestro amigdalino es cuando se vuelve tan intensa la influencia de la amígdala en todo el sistema nervioso que prácticamente toda la energía está concentrada ahí. Y generalmente lo vemos en agresividad. Es una estructura bastante primitiva en el sentido de que nos preserva del daño mediante la agresión. Pero el secuestro amigdalino se refiere a cuando está tan activada que básicamente el cerebro se disregula. Y actúa por impulso. Totalmente. Sí, Y es como que se apagara la corteza. Y los centros inhibitorios es como que se apagasen. Y la emoción va a full. En esos momentos es cuando usted no puede razonar con esa persona que está en un secuestro amigdalino, ya sea un niño, un adolescente o un adulto. Que esperar que le pase. A eso se refiere. Y en términos biológicos, ayuda, por ejemplo, un abrazo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos
algunos niños que están haciendo el mero berrinche y con algunos funciona, pero me pregunto si tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente, que tiene que ver también con esta relación de apego y demás, o es una cuestión más química en la que un abrazo, que sabemos que es muy sanador y que aparte hace que el mismo cerebro empiece a fluir y a secretar todas estas endorfinas, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo lo he visto en la práctica, cuando algunas mamás abrazan a algunos niños, no todo funciona, el niño se calma. Como cuando están llorando, como muy... Eso sí. Vaya, en el caso de un niño que está llorando por frustración, por eh, qué sé yo, una consecuencia que no se esperaba y que resultó desagradable, un niño que está llorando por decepción, podríamos decir, porque quería una Algo que no cosa, se te dio. entonces es frustración, ¿verdad? Ujú. Es posible, quizás dependerá del temperamento del niño, también del temperamento del padre, de la circunstancia, de lo que provocó la crisis. Ah, puede ser que en algunas ocasiones funcione abrazar para reducir la intensidad de la respuesta. Ahora, una cosa que yo recomendaría, por ejemplo, es si sucede un berrinche y el niño está excesivamente agresivo, tirando cosas, abrazarlo sería más para contenerlo, evitar que se dañe o Esa es dañe la a la palabra, otra una persona. contención. Eso sería contenerlo mientras la emoción pierde intensidad, porque siempre va a pasar. Una emoción tiene una vida fugaz. Una emoción no dura toda la vida. Puede recurrir, pero no como tal. De forma disruptiva. Pero aquello de tener una reacción de, por ejemplo, tener una emoción de cólera permanente, no es lo que fisiológicamente ocurre en el cerebro. No es económico. La emoción se activa y pierde intensidad y desaparece, ¿verdad? Entonces, abrazar a un niño para contenerlo y evitar que se lastime principalmente durante el tiempo que sea necesario hasta que la emoción ha perdido intensidad y la respuesta física ha perdido intensidad y entonces soltarlo. Ahora, lo que nunca funciona durante un berrinche es ponerse a razonar. Sí. No, jamás. Eso no funciona nunca. No funciona. Ahora, dependiendo del vínculo, dependiendo de la calidad de la relación emocional que se tenga con el niño, es posible que un abrazo le ayude a regularse un poco mejor. Si el vínculo con la persona tiene una calidad emocional muy positiva, ¿verdad? Entonces, abrazarlo con comprensión y con cariño puede ayudarle a regularse un poquito mejor mientras la emoción va perdiendo intensidad. ¿Sí? No funcionará en todas las ocasiones, no funcionará con todos los niños, no funcionará con todos los papás tampoco, pero vale la pena considerarlo como parte del manejo de un berrinche. ¿Verdad? Como para tener un tip práctico, ¿verdad? De aquellos momentos en los que no hay que hacer, ¿verdad? Y pensando Ahora, en eso, ¿verdad? perdón, antes de que continúe, para que yo como adulto pueda hacer eso, abrazar a un niño con comprensión y con cariño y esperar a que pase el berrinche, yo tengo que modular primero lo que yo interpreto de ese berrinche, las creencias que yo tengo sobre los berrinches, ¿verdad? Si estoy en público.
si estoy en público, no, por ejemplo. Y la relación que tengo con este niño como para yo poder utilizar esta herramienta para que él aprenda a modular gradualmente esta respuesta emocional. Entonces, por ejemplo, yo tendría primero que revisar qué creo sobre los berrinches. Los berrinches, como típicamente escuchamos aquí, los berrinches son un reto a la autoridad. Es malcriadez. Es malcriadez, ¿verdad? Y en el fondo, los berrinches, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy bien pensando, ¿qué es lo que sucede con un papá que está presenciando el berrinche de su hijo en público? Es más la percepción. Se irrita muchísimo, pero lo que allá en el fondo produce la reacción es la sensación de vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? ¿Verdad? Y esa emoción de vergüenza se transfiere a frustración, cólera y la respuesta que se trae. ¿Verdad? Entonces, antes de decidir si lo abrazo o no lo abrazo, tengo que revisar. ¿Y qué significa esto para mí? ¿Y cómo lo interpreto? Como para abrazarlo con cariño y con la certeza de que estoy transmitiendo lo que quiero transmitir y no otra cosa. Y el abrazo es en el mejor de los casos, porque lo que ya hemos escuchado es el niño estaba haciendo un berrinche y le pegué 2 nalgadas para que aprenda que eso no se hace. Se da. ¿Verdad? Y en nuestra cultura cada vez menos, pero siempre se da y se ha dado. Así es. Yo solo quería agregar esta parte que el doctor Ayala decía que me parece tan importante. Yo creo que ustedes también lo ven cuando están viendo mamás que dan el pecho. La reacción del bebé cuando la mamá está tensa versus la reacción del bebé cuando la mamá está relajada. Así es. Es quizás el momento en el que más evidente puede ser esto, ¿verdad? Cómo nosotros le transmitimos a los bebés eso que estamos sintiendo, que se traduce también en un momento en el que estamos diciendo, si voy a abrazar a un niño que está haciendo berrinche, pero yo estoy con los nervios de punta, como dicen, no Sí. te va a funcionar. Porque hay una calibración emocional entre la mamá y el bebé. Y claro, también en todo momento hay una calibración emocional. ¿Verdad? Y entonces, claro, si yo estoy al mismo nivel del niño, ese abrazo quizás no va a funcionar. No. Desde el punto de vista neuroquímico, el contacto físico, el contacto piel con piel, sí libera endorfina, libera oxitocina, que son hormonas de apego. Entonces, pero en el momento del secuestro amigdalino, es difícil que se liberen esos neuroquímicos, esos neurotransmisores, sino que cuando por un tema de economía cerebral, porque es insostenible ese cortocircuito, llamémoslo así. Entonces va perdiendo fuerza la emoción y entonces pueden aparecer esos otros neurotransmisores inducidos por un contacto físico. ¿Verdad? Pero eso dependerá mucho de la calibración emocional y también del momento en que se interviene. Pero la contención en un niño que tiene una conducta destructiva, por ejemplo, es necesaria. Sí, eso para mí siempre ha sido una duda, ¿verdad? O sea, ¿cómo abonar en términos químicos a eso? ¿Verdad? Porque también hay otras técnicas que se pueden utilizar y que funcionan también. Sin embargo, pues abonar a esto en términos químicos me parece súper importante. Ahora, ¿qué pasa cuando estas emociones desbordan? Cuando hay secuestro amigdalino, cuando esos circuitos se usaron mucho y están ahí, esos circuitos de pelea, de defensa, de hiperreactividad, de conductas destructivas, de conductas agresivas. ¿Qué pasa cuando esos circuitos ya están ahí? Y ya pasó, por ejemplo, un periodo sensible, que digamos que por la base biológica del temperamento, pues viene. Por la epigenética en la gestación viene. Y luego, cuando nace el niño, está en un medio que promueve esos circuitos. Y entonces, la mamá viene, el papá viene y dice, este niño hace unos berrinches que son demasiados,
quiebra cosas, se hace daño el mismo, hace daño a los demás. Y se lo mandamos a STEP Psicología Integral o a Luz de Saguín. ¿Qué Yo pasa como ahí? leer, ¿Qué yo pasa ahí? como leer título, Ajá. ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque es como estábamos diciendo, jamás vamos a poder razonar con un niño que está en medio del berrinche, ¿verdad? Entonces, es importante poder tener otros momentos en los que vamos a ir dándoles esta información para ponerla en práctica, tanto como cuando hacíamos karate aquí con mi hijita, ¿verdad? De repente es como si nosotros practicamos un deporte y viene alguna amenaza al momento del karate, por ejemplo. Estamos tan acostumbrados a hacer ciertos movimientos que van a salir automáticamente. Entonces, lo mismo se hace al momento de la psicoeducación, Interesante. Esa es la base. que tiene que ver, ajá. Entonces, tiene que ver con esta parte del aprendizaje de nueva información que ayuda a que en momentos de tranquilidad hayamos aprendido y ensayado todas estas prácticas para entonces después, cuando viene algún enojo, ya ni siquiera llega al punto de perder este momento del secuestro de lo que hablábamos, sino que ya podemos ir regulando esto. Y para esto también es importante ponernos a pensar estos patrones familiares que podemos tener. De repente, y sí hay muchas familias que ocupan el código del silencio. O sea, pasó algo en la casa y no decimos nada. Y entonces no hablamos del tema, mejor cambiamos la conversación. Y si sale algo, hay que ver de que no llore, que no diga, que no exprese, ¿verdad? En Frozen lo vemos, en esta película de Disney, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Las emociones se empiezan a regular. Y aquí es donde el pediatra empieza a ver gastritis, cefaleas. De repente hay cosas que no, o sea, ya le hicieron todos los exámenes y no es una cuestión, una enfermedad, sino que es realmente esta conexión entre las emociones y el cuerpo. Por eso es psicofisiológica, es una reacción psicofísica. O sea, sí es una enfermedad, porque al final es un continuo. O sea, no se lo están inventando y esa es otra cosa. O sea, que Ya existe. se siente mal el cuerpo cuando me expresa. Así es. O incluso esos dolores de estómago en las mañanas antes de ir a clases. Ajá. Ajá. O los dolores de cabeza a media escuela y hay que llevar a la enfermería y la enfermería llama para, venga a traer al niño que tiene dolor de cabeza, ¿verdad? A estos se les llama típicamente, en pediatría se les llama dolores funcionales. Sí, son ciertos, existen, el niño no está simulando tener dolor de cabeza, realmente tiene dolor de cabeza, pero la causa del dolor de cabeza no es física, no es orgánica, es emocional. Una cosa interesante que me llamó la atención y quisiera elaborar un poquito. Usted mencionaba lo que aprendemos en las clases, por ejemplo, de karate o de artes marciales. Entrenamos un movimiento, entrenamos un movimiento, entrenamos un movimiento para que a la hora de la competencia, qué sé yo, o una pelea de armas donde me tengo que defender, el movimiento resulta automático natural. Esto quiere decir que en el caso del karate, por ejemplo, los movimientos para defenderse o para atacar, no los entrenamos en un combate. No. No, ahí no. Los entrenamos en el gimnasio, día con día, clase tras clase, para que en el combate aparezcan y se usen de manera eficaz y automática. De la misma manera, la regulación o la modulación emocional no se hace durante el berrinche o durante la explosión o durante el secuestro amigdalino. Estas cosas se entrenan y se aprenden en la calma y en la tranquilidad
de la relación y del ambiente emocional cuando estamos en paz, tranquilos y tenemos como dijéramos, la mente dispuesta para aprender. Y esa base de repetición de alguien que sabe más que el alumno. O sea, Exactamente. eso en las artes marciales, el profesor, el sensei, muestra, enseña al alumno cómo hacer. Y volvemos a eso de que hay casos o hay familias que no se habla de lo que ha sucedido. Por ejemplo, hay situaciones específicas como situaciones de estrés que la familia está pasando por un momento en específico y puede hablarse del tema o no hablarse del tema. Y hablar de la emoción que están sintiendo en ese momento. Y como decía el doctor, no en el momento caliente del berrinche o el momento, como agudo de la situación, sino que en el día a día, que hablar con los hijos en cuanto a cómo te hizo sentir esta situación en este momento en específico. Quizás en los niños más grandes, que pueden dar una retroalimentación ya con palabras más elaboradas desde chiquitos. Sí. En los niños más pequeños existen técnicas como para enseñar las emociones, como qué te hizo sentir, o hablando de colores, cómo se traducen las emociones en colores, y que él pueda ir reconociendo poco a poco cómo se va sintiendo. Y no en el momento específico en el berrinche, que al final en ese momento ¿Y qué Pues estás sí. sintiendo, mijito? No, es evidente. Y ahí incluso nosotros mismos nos vemos envueltos en, bueno, yo me sé cómo reacciono yo al berrinche y cómo me involucro en eso yo. Ajá. Ahora, yo tengo una pregunta. Un niño de 7, 8, 9, digamos, lleguemos hasta los 10 años, ¿de verdad pueden sentir ansiedad? Así como ansiedad. ¿De verdad pueden sentir ansiedad? ¿De verdad un niño de 8 o 7 años se puede deprimir? ¿O son exageraciones? Y que los papás somos, no sé, Son impactos de son los inventos. psicólogos. Son no sé. En mi tiempo no existía eso. Un par de talgadas y se compone. Un par de toneladas y se arregla así. O sea, ¿se Bueno, puede o no se puede? pero claro que por supuesto que sí. ¿Qué es lo que pasa? Pónganse a pensar el niño que tiene aquel papá que por trabajo, por X motivo, no está y se va muy a menudo. De repente, o sea, el niño no se va a sentar aquí y no va a decir, ay, que me pongo ansioso porque esa figura que me da autoridad, no está, perdón, seguridad, no está conmigo. No nos va a decir eso. Pero lo que sí nos va a decir es que va a empezar a actuar de diferentes formas. Aquel que se come las uñas, el que se arranque el pelo, el que de repente empieza a dormir diferente. Tras con el sueño. Llamando a del colegio. Ajá, accidentes de pipí, que se llame enuresis, pongámosle, o pupú, hipopesis, o sea, pueden empezar a pasar todas estas cosas que las podemos ir viendo. Tal vez algunos papás como una cuestión aislada, pero que cuando nosotros rascamos un poquito y profundizamos, es que, por ejemplo, ese papá viaja mucho, ¿verdad? Y entonces, esta figura que representa seguridad para el niño, se va a caer. Y ahí vemos mamitis, vemos otro montón de cosas, como las que acabo de describir, que también son signos de ansiedad. O sea, los niños no pueden expresar verbalmente las emociones, pero las expresan físicamente. Correcto, o sea, no van a hablar, a decir, ¿no? Sí. Me imagino que también ocupa, Actúan la emoción. actúa la emoción, pero también he leído acerca de la terapia lúdica, pues, que Correcto. a través de los juegos ellos, porque tienen un vocabulario todavía
no tan desarrollado, no puede ponerle palabras exactamente a lo que siente, pero sí demostrarlo a base de juegos o Correcto. dibujos, ¿verdad? Sí. Pongámosle que cuando están actuando, si te enganchas con una sola conducta y te enfocas en eso como mamá, hablándole a las mamás que escuchan este podcast, te puedes perder. Porque, ¿qué pasa? Ay, una que tenía un malcriado, es que mire, me voltea a ver y me reta. Tantas cosas, ¿verdad? Vas a ver qué le está pasando. Y cuando oímos eso, la mamá está hablando de sí misma. Su interpretación. Es su interpretación. No, es lo que ella interpreta y lo que a ella le resuena internamente y el significado que le da a ese comportamiento. Entonces, no es que el niño no respete o que el niño está retando la autoridad. ¿Qué sabe el niño? En psicología le llamamos acting out. Y realmente es eso. Se están actuando este malestar que me da ansiedad. Ok, muy bien. ¿Y la depresión? Exacto, la depresión. La depresión. Sí, es de los niños, muy chiquitos. Puede ser. Ay, no, ¿cómo es posible que la psicóloga esté diciendo eso? Si existen niños deprimidos. Y una de las cosas es que volvemos a lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de un niño que no tiene suficiente desarrollo verbal, no van a venir a decirlo, le va a costar muchísimo llegar al punto de poner en palabras estas emociones. Entonces, las pérdidas, por ejemplo, que tienen que ver con etapas de duelo, ¿verdad? Que son las que yo explico en Tini Triste. Hay que ir entendiendo que los niños no van a ir diciendo, ay, no, es que lo que pasa es que me hace tanta falta mi amiga que se fue, o porque tampoco se tiene que morir alguien para tener una pérdida, ¿verdad? O me hace falta tanto mi vecindario cuando se cambian de casa, por muy linda que sea la casa nueva, aquí hay una pérdida de algo conocido que ya no está. Entonces, puede darse una depresión y que va a ir. La maestra del grado anterior cuando cambia de Correcto. grado. También. Hay consecuencias, ¿sí? Sí. Y entonces se va a ir transitando yo se las explico a los niños como una sola que el mar, ¿verdad? Las etapas de duelo, en donde va a ser como que van y vienen. Y de repente van a haber días en los que van a estar enojados, otros días van a estar deprimidos, como conocemos la depresión en términos de tristeza, y entonces van a ignorar muy fácilmente. Y ojo, eso es otra cosa que no dije al momento de los berrinches, no todo llanto es berrinche, ¿verdad? Entonces van a haber momentos en los que parece un berrinche, pero en realidad lo que está pasando es que están llorando ya muy sentidos de por su pérdida. Van a haber otros momentos en los que va a haber momento en el que no pasa nada. Y ahí anda como que sí. Y entonces los papás dicen, fíjate que no me afectó. Pero otro día se enojó. Y otro día lloró sin razón. Y además no duerme, o duerme mucho, o no come, o come mucho. O le está yendo mal en el colegio. O se aísla. Falta de concentración. Ok. Ahora, es importante diferenciar, porque por frecuencia la confusión viene de comparar la depresión clínica del adulto Es la con referencia. la depresión reactiva, podríamos decir, de el niño que está respondiendo a una situación que causa esa sensación de pérdida, de dolor, de tristeza. Son dos fenómenos diferentes. Y sí, efectivamente, el niño no se deprime como se deprime un adulto que tiene una depresión clínica que requiere medicación y que requiere psicoterapia. El niño probablemente va a necesitar un apoyo emocional, definitivamente, y es posible que en algún momento, si la pérdida es significativa, requiera psicoterapia.
pero no es el mismo fenómeno que ocurre en el adulto. Entonces, a veces los papás comparan la depresión clínica de un adulto con... No, el niño no puede tener eso. Sí, no es exactamente esta otra situación. Aquí hay un desbalance químico, aquí hay otra serie de cosas, pero en el caso del niño ocurre la depresión como una reacción a eventos del exterior que causan esta sensación que no logran manejar de pérdida o de dolor y que producen esta cadena de emociones que llevan a estas conductas. Ahora bien, como eso está ocurriendo en un cerebro en desarrollo, estos eventos significativos también, si no son bien gestionados y sobre todo si aparece otro significativo encima y ese trae otro, dice que los males no vienen solos, otro y otro y otro, pueden dejar una huella en ese cerebro en desarrollo indeleble y duradera que puede predisponer a psicopatología en adultos. La psicopatología lleva a tener una capacidad de funcionar en la sociedad alterada. Eso lleva a la adopción de estilos de vida poco saludables y esto lleva a acortar la expectativa de vida de esa persona. Esos son los que se llaman eventos adversos de la infancia. Por eso es que hay que ponerle tanta atención a eso. Y esto nos explica por qué de repente tenemos, vaya, si pasó algo en la infancia y allá en la adultez estamos viendo adicciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se conecta No se eso? manejó aquí abajo, que nos vino a detonar años más adelante en una adicción. Y que la adicción lo que resulta es una distracción de la emoción. O sea, ¿qué pasa? Que esto me duele tanto que prefiero mandarlo y ese mecanismo de defensa inconsciente, ¿verdad? En donde la misma psique bloquea, incluso a cualquier alcohólico ustedes le pueden preguntar ¿y qué te pasó cuando estabas chiquito? No le va a decir nada. Algunos sí, que ya trabajaron un poco, pero otros no. Y la mayoría lo ocupan como para la distracción de esta emoción que duele tanto que mejor estar anestesiado. Altero conscientemente, voluntariamente el funcionamiento de mis emociones. Así se entiende. Ahora quizá una cosa, otro comentario para tranquilizar a los padres. Eventos aislados, ocasionales y bien gestionados durante la infancia, pues no van a tener una huella significativa en la salud mental y emocional del niño cuando sea adulto. Pero si, por ejemplo, un niño vive en un sustrato de estrés constante, ausencias, negligencias, sensaciones de abandono casi que constantes, carencias emocionales, y en ese sustrato hay pérdidas significativas, repetidas a lo largo del tiempo, y no hay quien atienda y ayude a gestionar estas pérdidas a lo largo. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, ahí estamos hablando de que el cerebro se va a modelar, el cerebro se va a moldear, como si fuera una pieza de barro, ¿no? El cerebro se va a moldear de cierta forma que lo predispone a condiciones de salud mental en la adultez. Y hay momentos en el que ese cerebro es más moldeable que otro. En los primeros 5 años y la adolescencia. ¿Y cuál es la diferencia de que ese cerebro le caiga todo el peso y se apache? Porque pueda resistir y salir adelante. Una figura constante de apego. Alguien que esté ahí y que el niño vaya a tener la seguridad que le va a proveer techo, cariño, comida, las necesidades básicas y que siempre va a estar ahí constantemente. Y eso es lo que iba a que cuál es la diferencia, porque todos tenemos pruebas en la vida, la vida no es perfecta,
todos tenemos diferentes cosas. Es perfectamente imperfecto. Perfectamente. Y tampoco somos papás perfectos. Tampoco son. Exactamente. Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia entre, porque todos vamos a tener, sí, La vida nos vemos expuestos a exacto, nos vemos expuestos a diferentes situaciones, pero ¿cuál es la diferencia entre un niño que, por ejemplo, tuvo una pérdida de un padre, que es algo sumamente complicado y difícil, o que no tuvo sus necesidades básicas satisfechas? Por ejemplo, un niño que tuvo un pérdida de un padre, pero la mamá estuvo ahí constantemente apoyando, que el niño sabía que no le iba a faltar nada, que estaba presente en los actos escolares, que estaba presente en los partidos de fútbol, y que hubo otros familiares que otros familiares apoyan, exacto, red de apoyo, Ajá. versus pues alguien que tenga a sus dos papás, pero emocionalmente no tan disponibles y no iban a suplir todas esas mismas necesidades. Pueden estar los dos papás, pero no asistían a los actos, A veces sí, o a veces sí, a veces no. Eso es peor. No sabía cuándo iban a asistir, Sí. cuándo no. De repente se entusiasmaban con una cosa, después perdían el entusiasmo y dejaban la cosa ahí a medias. Esa variabilidad de la respuesta De no saber qué decir. La incertidumbre es el peor, es el falso dañino. Ese y la negligencia. Son las dos cosas más pervasivas en el cerebro del niño y el cerebro en desarrollo. O Sí. qué pasa cuando el papá o la mamá, por ejemplo, tiene mamá con una depresión postparto, por ejemplo, que es un trastorno que no, la mamá está ahí, pero es algo que no le va a permitir darle esa conexión completamente, ese apego completo, que es algo que se puede detectar, por ejemplo, y ayudarle a la mamá oportunamente para que se cree esa conexión, ese vínculo y se forma una relación. Ahora, el otro periodo sensible del cerebro es la adolescencia. ¿Y qué pasa en la adolescencia? Bueno, pues usted tiene adolescentes. Sí. La adolescencia es en donde se van mezclando cosas que a veces pueden llegar a ser tormentas perfectas, ¿verdad? De repente nosotros vemos que hay un cerebro en desarrollo, con cambios hormonales, con ambientes en donde están todos estos otros niños que tienen su cerebro en desarrollo, con influencias ahora, ¿verdad? Que tenemos los medios tan al alcance y con otras dinámicas familiares. Ahí hay un montón de factores que pueden llegar a producir crisis. Sobre todo en un cerebro que hemos ya mencionado, que no tiene sus centros superiores desarrollados y todavía pero no sabe bien. pero tienen todo el aparato emocional, todo el aparato que produce las emociones, Y está hormonal. plenamente Y desarrollado. la influencia hormonal. Es como ¿cómo es un carro? ¿Cómo es la cosa? Sí, el aparato emocional es muy similar al del adulto, ya tiene todo el espectro emocional del adulto, pero la capacidad para modular todavía es bastante inmadura, bastante poco desarrollada. Entonces, siempre lo comentamos, es como darle un carro Ferrari a un cipote de 12, 14 años. Un Ferrari con frenos de... Sin frenos. Sin frenos. Un Ferrari con frenos de Chevrolet. No, mejor con frenos de diésel. Es decir, la potencia emocional es casi la del adulto, bien temprano, ya 14, 15 años, ya el aparato emocional tiene la plena expresión del adulto, pero la capacidad para modularlo todavía no. Entonces, el adolescente tiende a actuar mucho sus emociones, tiende a
el comportarse de acuerdo a las emociones sin mucha modulación y sin mucha regulación. Y a eso agreguémosle que a la par hay otro Ferrari con los mismos frenos Sí, que está el adolescente va a ver solo lo de afuera del Ferrari, no va a ver que todavía no puede hacerlo, pero va a ser otro niño en la misma situación, pero el adolescente va a ver, él lo tiene ya todo resuelto. sí. Y Cuando saben que esté igual. cuando están exactamente iguales. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa presión por querer ser lo que ve en el otro niño, aunque los dos están iguales. Entonces, sobre esta base, quiero tirar aquí sí, algo no tan bonito, que son cosas que nosotros vemos, por ejemplo, los reportes aquí en El Salvador son difíciles, estadísticas, no es fácil encontrarlos, pero en otros países vemos, por ejemplo, que el suicidio se ha vuelto una de las principales causas del adolescente y del adulto joven. Que las lesiones, sobre todo la muerte por accidentes de tránsito o relacionados con vehículos con motor, son las principales causas de lesión y muerte del adolescente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? Por ejemplo, España reporta, es la primera causa de suicidio, es la primera causa de muerte no relacionada a enfermedad. Es del adolescente. No me extraña. Y yo creo que, bueno, quizás si nos vamos de lo superficial a lo más profundo, empezando por este enojo al momento de manejar, que se ven adultos también y que tiene que ver con lo que se está viviendo en el ambiente familiar, aunque es multifactorial, sí marca muchísimo ambientes violentos, tolerancia a la frustración. Y esto hay que tener mucho cuidado porque si de repente nos están oyendo los papás, el ir ayudándole a los niños, o sea, estoy hablando de la niñez, o sea, ayudándoles a los niños desde chiquitos a tolerar la frustración. Léanse, hay momentos en los que vas a perder, hay momentos en los que te voy a decir que no. Ojo que hay montones de corrientes en donde por mucho tiempo no había que decirle que no a los niños. Y yo, cuando empecé allí, a título personal les puedo decir, pero como psicóloga, que los niños necesitan escuchar el no. Necesitan escuchar el no. Es un límite como las paredes de una casa. Porque necesitan estructura y parte de esa estructura es decir no a las cosas. Y sobre los límites, un tema muy interesante, ¿verdad? Hace algunas semanas, no recuerdo cuándo leía algo, no recuerdo dónde, pero decía, los límites son como los pasamanos de la escalera. Indican el camino y también contienen y protegen de caídas o de accidentes. Entonces los límites, realmente, muchas veces se tiene la confusión de que los límites sirven para suprimir conductas indeseables. La función de los límites no es eso. La función de los límites es proteger y contener para que dentro de este espacio seguro el niño experimente y aprenda. ¿Correcto? Es decir, se vale que prueben, se vale que experimenten, pero dentro de esta cerca que los mantiene protegidos de riesgos si trascienden de aquí. Es como el muro que usted pone en su casa. ¿Para qué sirve el muro? Para que los que vivimos dentro estemos seguros. ¿Verdad? Por eso yo hablaba de los límites como paredes de una casa, que realmente es este ambiente y este punto en el que no puede pasar de ahí, ¿verdad? ¿Y por qué no puede pasar de ahí? Porque si pasa de ahí es un riesgo. No se trata de que sea una conducta deseable o socialmente no sé qué.
para que a mí me interpreten como que soy un papá. Es decir, ¿verdad? El límite es para que tú no corras miedo. Al adolescente y le dejamos cierta hora de regreso de la fiesta, porque después de esa hora y entre tales y tales horas es cuando ocurren la mayoría de accidentes de tránsito. Si un papá permite que su hijo ande en la madrugada, 2, 3 de la mañana, a esa hora es cuando ocurren los accidentes de tránsito. A esa hora llegan a las emergencias de sus hospitales. Con accidentes de tránsito o con intoxicación. Exacto. ¿Verdad? Antes de esa hora, el riesgo es menor. Esa hace una hora. Porque después de esta hora corren mucho riesgo. Antes de esta hora, aumentamos. ¿Verdad? Y esto en el ambiente familiar, cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando los hijos ya crecen y se van? Y el mundo les dice que no. Es importante poder tolerar la frustración de decir, bueno, me negaron el trabajo, la novia, la esposa, ¿verdad? O sea, todas estas cosas en donde el mundo les va a decir que no y ellos ya van a poder tener esa tolerancia. Ahora bien, esto nos lleva al tema más profundo que es el suicidio. Y que yo creo que quizás ha proliferado tanto porque ha sido considerado mucho por los medios como una opción de solución a problemas. De repente es como, bueno, podés enfrentar el problema, podés buscar ayuda o te puedes suicidar. ¿Y qué es eso? ¿Y cuáles medios? Los medios de comunicación, definitivamente, redes sociales, las series. ¿Quién regula lo que aparece en las redes sociales? Ujú. ¿Quién regula, quién dice esto puede dañar o no la vida emocional de un adolescente susceptible? ¿Y quién regula la tenencia de los dispositivos? Ahí está. Un TikTok de 30 segundos puede significar un mensaje que dura meses en la mente del adolescente. Entonces, y eso sí nos vamos a lo friendly, conocido, el TikTok, el Instagram. Y si nos vamos a la deep web, Oh, sí. Y que nosotros hablamos de aquellos momentos en los que estamos y nos damos cuenta y todo lo que no entendemos y no sabemos que tiene que ver con el Ustedes saben qué tan fácil es navegar por la deep web y encontrar cualquier cantidad de archivos, videos, información. Facilísimo. Y más con los que los niños medio rojo y él tiene el chip. Sí, exacto. claro. Así es. Correcto. Entonces, cada vez más estamos viviendo en una realidad virtual que responde a otras leyes que por lo menos yo viví, las leyes físicas de la calle, de la interacción social con gente real. Ahora, sin salir del cuarto. Es el adolescente En la seguridad de su en la seguridad de su cama. Sí, ahí puede toparse con cualquier tipo de amenaza que lo pueden dañar profundamente. Miren, a mí hace unos años yo daba una charla de los límites. Y entonces hay un anuncio alemán, búsquenlo si pueden, en donde está una señora en su casa y empiezan a tocar el timbre. Y entonces entra, de repente, busco a Eric, por decirles algo, un nombre, ¿verdad? Y entonces entra los amiguitos. Y vuelve a tocar el timbre, busco a Eric, pero alguien con una arma letal, ¿verdad? Y entonces entra. Después va entrando una mujer así medio vestida. Al rato fue entrando hasta aquello que se nota que es un hombre, un pedófilo, ¿verdad? Entonces, de repente es eso, estás dejando entrar a tu casa toda esta cantidad de personas y ni cuenta te dicen que estaban en el fantasma. No, a veces es como, no, él está tranquilo es mejor que esté tranquilo en su cuarto,
que no salga porque Si es no más sale, seguro, no va a fiesta. no va a fiestas, no está expuesto al alcohol, no está expuesto a drogas, pero está en su cuarto tranquilo sin salir. Solo está viendo un par de videos. Y es donde hay que ir formando criterios. Yo siempre les digo a los niños en las charlas, nadie va a estar enfrente de ti cuando tú estés enfrente de la pantalla y tú tenés que saber qué es bueno para ti y qué no. Y en dónde tú vas a tomar la decisión de decir, esto no lo voy a ver. ¿Y a qué edad puede tomar esa decisión un niño? ¿Se lo vamos a dejar a un niño de 8 años ese albedrío? Eso se lo Vamos digo a los adolescentes. Vamos a... ¿Qué? Ajá. Sí, no, Exacto. definitivamente. E incluso, fíjense, si nosotros hemos estado hablando de todo lo inmaduro que pueden ser, qué importante es poder ir regulando el uso de los dispositivos. Así es. No darle a un niño un dispositivo solito. El poder hacer también estos momentos en los que tampoco vamos a satanizar también las pantallas que de repente a veces pueden ser buenas y útiles. Es que nada es bueno ni malo. Todo depende del uso. Y regulémoslo, o sea, el equilibrio, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las reglas que van a poner los padres al momento del uso de los dispositivos? Sujetos a haber cumplido con una responsabilidad, a qué horas se van a ver, ¿En qué ¿verdad? lugar? En qué lugar, a dónde se van a cargar por las noches, por ejemplo, que ese es un tip que yo creo que está... Pudiéramos hacer un podcast solo Para empezar, de pantalla y redes sociales. redes sociales. Para empezar, el tipo de dispositivo. Si el teléfono debe de servir para poder comunicarse, los papás con el niño con los papás, bien funciona un Nokia que De tenía las varitas. la serpiente que era el único juego que tenía. Y había uno que solo tenía claro. función. Había uno Nunca de la cuando, había uno cuando yo estaba pequeña que era solo llamar a mamá o papá. Y eso, Ahora, y mucha gente que ha optado por eso. Y ahora usan, se llaman los dumb phones. Los dumb phones. No smartphones, al contrario, dumps. Ok. Nosotros tenemos y el uso de cualquier dispositivo, muchas veces lo usan bueno, para que se distraigan un rato. Pero O también el prestigio social. exacto. Pero eso es como los accidentes, que Ajá. en un segundo se dan la vuelta y se cayó de la cama. En un segundo apretaron un clic o un video diferente que se salió de lo que normalmente estaba viendo, y en lo que estaban hablando con otra mamá, Sí. el niño estaba solo enfrente de la mamá, porque no necesariamente, como no tiene su seguridad y los videos que ve son los mismos, pero en un segundo puede apretar un anuncio o se equivocó o se metió a otro link y ya empieza Y el algoritmo empieza a a sugerir, a sugerir, a sugerir. Así es. Entonces, un amigo mío decía que, me pareció muy, muy bueno, que esto va a ser como en algún momento, ya está, creo que ven esa tendencia a cómo fue trasladado el cigarro y el hábito de fumar. Antes se fumaba en los aviones, en los cines, o sea, era apestoso cigarros. Tú no viviste eso. Pero mis profesores delante de mí fumaron, Ajá. ¿verdad? Pero Salió. tiros. Él no le tira. Claro, sí, de la norma. Bueno, cuando llegamos a bachillerato en el Liceo Salvadoreño, a primer año de bachillerato, con 14 o 15 años, ya podías fumar. Ah, de veras. En los pasillos. Los pasillos. Pero dentro del colegio se podía fumar. Se podía fumar. Sí. Y después lo que hicieron. Sí, los hermanos, con los hermanos, con los profesores. Los profesores le pedían cigarro aún. Y viceversa. Y viceversa. Por el hombre mayor, el vaquero mayor, que era como un sinónimo de estatus. Así es. Entonces,
pues poco a poco y no, esto no está bien. Esto, pucha, que la mujer embarazada, esto causa malformaciones, rupturas prematuras de membranas, partos prematuros, niños pequeños para estacionar, en los niños expuestos al humo, al tabaco, infecciones de oído, infecciones de bronquios, asma bronquial. En el adulto cáncer, sí está, y sí hay una correlación estadística y también ahora ya una causa-efecto biológico. No, y ahora ustedes por todos lados, prohibido fumar por todos lados, se van a usted. Perdón, en Estados Unidos es un delito federal fumar dentro de un avión y romper o desactivar las alarmas de humo, ¿verdad? Está bien restringido el fumar como lo conocimos en aquel tiempo. En algún momento, el uso de las redes sociales y el acceso a los teléfonos inteligentes y a todo lo que eso implica, va a tener que va a llevar esa tendencia. Tanto así que no hace mucho, en la Asociación Española de Pediatría, adelantándose a la americana, subió hasta los 6 años la exposición a la pantalla de los niños. La que va a ver a las pantallas, a la exposición a la pantalla y sobre todo a contenido de redes sociales. La Academia Americana de Pediatría ha llegado a los 2 años, ha hecho algunos intentos, no tiene todavía una postura, un statement así tan firme como el de la española, y han seguido otras asociaciones europeas apoyando esto. Y así va a ir subiendo la edad, porque va a llevar esa misma tendencia, esa misma trayectoria, porque estamos viendo ya con evidencia, con cuerpo sólido de evidencia, los cambios funcionales y estructurales en el cerebro del desarrollo de las redes sociales. Por ejemplo, el volumen cerebral se disminuye, predispone o entrena el cerebro a tener periodos de atención cortos, por lo tanto, los lleva a los niños a déficit de atención. Y satisfacción rápida. Dopamina rápida. Dopamina rápida. Exacto. Entonces, No esperar por la recompensa. exacto. Entonces, impulsividad. Es ¿cómo vamos? Yo quiero tener ya las cosas. ¿Y qué pasa si no las tengo ya? Aparte, ¿qué más? Acelerancia la frustración, que era lo que hablábamos. ¿Qué más? Esta impulsividad lleva al consumo excesivo de comida chatarra, hiperpalatable, con glutamato, que están ganas de comer, ganas de comer, ganas de comer. Esto lleva a permanecer horas largas sentado en la misma posición. Por lo tanto, disminuye la actividad física. Por lo tanto, disminuye la interacción con otras personas. Por lo tanto, disminuye la adquisición de destrezas motoras gruesas, motoras finas y de socialización. O sea, son tantas cosas que se dicen o se creen exageradas, pero que, como esto es reciente, ya está teniendo un cuerpo de evidencia científica, observacional, empírica. ¿Saben qué es lo que a mí me para el pelo? Es pensar en todo aquel año, o más o menos 2 años de pandemia, en donde nos encerraron y nos pusieron enfrente de pantallas de los más chiquitos hasta los más grandes. Ahí, ¿qué pasó? Una proliferación de la opción del suicidio, una proliferación de duda de identidad de género, una proliferación de adicción, de trastornos de la conducta alimentaria, o sea, de tantas cosas que se empezaron a dar porque estaban estas influencias mediáticas teniendo tanta injerencia en todo que fue tan potente, aún que fuera, vale, porque que también para no asustar a los papás, ¿qué es lo que nos ayuda? Darle criterio a los niños, establecer alianzas familiares que tengan que ver con quién recurrir, las redes de apoyo, ¿verdad? El poder también tener como este desarrollo espiritual, darles actividades constructivas a los niños fuera de las pantallas. Que si de repente yo le digo que no puede tener en este momento la pantalla, no pasa nada, no va a ser el berrinche. El poder ir viendo también que
ir viendo cuando hablábamos de los tipos de dispositivos. No está más a salvo el chiquito que tiene tablets, aunque no tenga teléfono. O sea, de repente yo tengo respuestas como, bueno, ¿y tiene dispositivo? No, solo la tablet. No se considera, se considera más benigno. Sí, pero Pantalla es pantalla. ajá, entonces, todas estas cosas hay que irlas cuidando y se puede hacer algo al respecto. Sin embargo, ya en la práctica, el poder tener esa conexión con sus hijos. Y eso es una cosa que yo siempre le repito en las charlas, es conexión antes que corrección, ¿verdad? Y estos equilibrios de los que hemos hablado ahora, en donde podemos tener ese momento en el que haya conectado tanto con mis hijos que el momento en el que yo los voy a disciplinar y les voy a decir que no, ya sepan que no pasa nada. Yo no soy tu enemiga, pero te voy a decir que no. Y esta conexión, ¿qué calidad tiene? ¿A qué llamamos conexión? Buenísima pregunta. Porque a veces papás me dicen, es que yo quiero ser amigo de mis hijos. Y qué rico volverse amigo de sus hijos cuando ya están adultos, ¿verdad? Pero cuando están Ahorita no es chiquitos, esa la misión. sí, cuando están chiquitos, los niños necesitan una guía. Y esta guía, si nosotros les decimos hacer lo que tú querrás en este mundo inmenso, los niños se vuelven inseguros. Hay Porque tantas opciones. esas decisiones son muy complicadas. Entonces, esta parte en la que yo voy a tener una conexión con mis hijos, la voy a hacer jugando, pasando tiempo con ellos, disciplinando, diciendo que no, estando ahí, cuidándolos, sufragando las necesidades básicas. ¿Qué digo? Comiendo en familia. Comiendo en familia. Y no con una pantalla. Y disciplinar implica educar, no implica castigar. Así es. Exactamente. Ya, hay Y que tener eso. la raíz etimológica de la palabra disciplina tiene la misma raíz de la otra palabra aquella discípulo. Disciplina significa un proceso de formación, educación, entrenamiento de una persona que sabe más a otra que sabe menos. Vamos al pasamano. Entonces, por ejemplo, disciplinar significa enseñarle a alguien inexperto cómo funciona, en este caso, el mundo. Disciplinar no es forzar, suprimir, castigar, ¿verdad? Aquella cosa dura que uno se imagina cuando se habla de disciplina militar, ¿verdad? Eso es casi siempre cuando preguntamos ¿y qué disciplinar? ¿Qué significa disciplinar para ustedes? Algo como rígido, como que tiene que obedecer, tiene que estar, entonces suprimir, evitar que suceda la explosión emocional. En mi caso, ya que estamos hablando de emociones, la explosión emocional es la oportunidad ideal para mostrar cómo se actúa, cómo se procesa, cómo se resuelve esa situación. Y aquí yo quisiera que también vayamos viendo el meollo de la regulación emocional. Porque la regulación emocional se puede ir dando si voy dejando salir lo que siento poco a poco. Tim Enojado habla de un volcán que acumula y un día hace erupción. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? O sea, realmente si nosotros logramos que dentro de los ambientes familiares tengamos un momento en el que vamos a dejar salir nuestros enojos de una forma, digo que me enoja, me cae mal,
pero tampoco exploto y hago erupción como un volcán, sino que voy diciendo poco a poco. Funciona también en las parejas, ¿verdad? Esto me molestó, ¿verdad? Y por eso te le di. Y llegamos a acuerdos. Entonces, si dejamos salir un poquito, es como cuando abrimos una Coca-Cola que se ha batido un poco, ¿verdad? Y vamos, pero no rebalsa hasta que la abrimos. O simplemente la batemos después que vamos a abrir de un solo, explota y nos baña todo, ¿verdad? Entonces, esa parte de poder ir dejando salir poco a poco es el meollo de la regulación. Y eso es a través del modelaje de los padres y de la práctica. Y de quitarse el miedo a sentir. Eso sobre todo, quitarse el miedo a sentir y el miedo a platicar de emociones. Y el miedo a, por ejemplo, que ocurra un berrinche y que ocurra una explosión emocional que parece incontrolada. Perderle el miedo a enfrentar esas situaciones y a manejarlas y a gestionarlas. ¿Qué son eso? ¿Sí? Sí, yo me acuerdo en el tiempo en el que cuando se fue mi primer hijo a la universidad, yo estaba súper triste. Y entonces me reúno con mis amigos con tan buenas intenciones, mis lindos amigos. Se levanta mi amiga y yo iba así como con cara, ay, qué rico, voy a poder llorar con ella, tranquila. Y me hace, bueno, ya, no llores, ya todo pasa, aquí estamos nosotros. Y bueno, sentate, comamos. Esa actitud da muchas emociones, son algo tan complicado que mejor no hablemos del animal para no despertar. Ahí Yo queriendo llorar, y quería decir, y no se pudo. Entonces, ¿cuál es la solución de muchas familias y con todo el mejor deseo, digamos, intención del La mundo? intención siempre es buena. ¿Sí? Ajá. Es, ay no, traguémonos aquello y ahí ve cómo hacer y entonces van saliendo aquellas enfermedades, gracias a Dios que de mi esposo que sí, bueno, me escuchó y lloramos juntos. Pero digo, realmente esa parte de que, bueno, entonces me lo trago y ¿qué hago? El cuerpo grita lo que la boca no dice. ¿Y cuál es la importancia de sentir esa seguridad que puedo hablar de esas cosas en la familia? Porque, por ejemplo, cuando el niño está chiquito, es más ese modelaje y ese discípulo de él me enseña y yo aprendo, pero conforme los niños van creciendo, que ellos tengan la seguridad de le puedo contar a mis papás, me pasó esto en el colegio y no me van a regañar o me van a castigar, sino que tengan, de que puede ser que haya sido algo malo, una situación quizás mala, pero que el niño tenga la seguridad de, bueno, solo porque le estoy contando esto que pasó a mi papá o a mi mamá, no me va a dejar de querer, o no me va a dejar de apoyar, o no va a dejar de estar ahí. No se acaba el mundo, y que va a estar ahí para ayudarle a pasar esta situación. Porque, y hablemos quizás de las redes sociales, en cuanto a los niños y los adolescentes, que se ven tantas cosas, o se van exponiendo ya cuando van creciendo y ya son más adolescentes a fiestas, a salidas y van experimentando nuevas situaciones que no todas van a ser buenas, pero yo tener la confianza de contarle a mi papá o a mi mamá, mira, esto pasó y yo me sentí de esta manera, no sé qué hacer, ayúdame. En lugar de hacer un post en el Instagram, ¿y ustedes qué opinan? Exacto. Esa es una llamada de auxilio. No puedo hacerla de otra manera. O buscar en TikTok qué hacer si te pasó tal cosa. Porque ahora la solución es buscar en internet. Pero, ¿por qué buscar en internet si tengo en la casa a alguien que me ayude? Entonces, y obviamente internet no me va a dar la mejor solución ni me va a dar la respuesta más acertada. O preguntarle a alguien de mi misma edad que va a estar igual de perdido que yo.
Qué bonito reforzarles a los niños cuando estamos en la etapa de la educación. Es cierto que van a encontrar respuestas, pero el amor con el que yo te voy a dar la respuesta, como aderezado con estos valores que nosotros vivimos, no te lo va a dar nadie más que nosotros. Entonces, también el poder ir haciendo sentir a los niños que ese amor no lo va a encontrar en ningún otro lado. Y por otro lado, el amor incondicional, ¿verdad? Que de repente yo le hablo mucho a los papás de niños chiquitos que hay que tener mucho cuidado con, ay, no, así no te quiero. Sí. Porque el así no te quiero, Ambivalencia, ¿verdad? los papás nunca van a dejar de querer a sus hijos. Pero si le dicen esas cosas a los niños son literales. Y van a decir, sí es condicional. O sea, el amor, este amor es condicional. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se refieren a sus hijos. Ay, no, así no te quiero, no. O si no, ya me voy a ir. Yo me acuerdo que yo he tenido varios casos de niños ansiosos, que es porque el papá, bueno, entonces ya me voy y a saber si va a regresar. Sí. ¿Verdad? O sea, entonces Sí. hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué vamos a inculcar? Vamos a inculcar el amor incondicional y esta camaradería con límites en donde puedo decir las cosas y a pesar de que sí te voy a corregir, porque el camino, el pasamano del que hablábamos es importante, te voy a corregir, pero te voy a corregir sin dejarte de querer. Es un malabar un poco complicado, pero para eso estamos todos aquí, ¿verdad? Y cuando ya nos topan las carretas, aquí estamos nosotros para ayudar. Y quizás un mensaje súper importante para los papás y los papás que nos escuchan es que los pediatras, o sea, pediatras asociados, nosotros, los pediatras, tenemos oídos para estas cosas. Tenemos comprensión de que estas cosas suceden. Queremos orientarlos en las consultas de control, que le llamamos, de supervisión de las... Esas son las consultas que más nos gustan. Cuando el niño viene sano y entonces hablamos de estas cosas. Ya no hablamos del moco, ya no hablamos de la tos, ya no hablamos de las rochitas, sino que hablamos de la vida integral del niño, de la emocionalidad, de la dinámica de la familia, de cómo se lleva con papá, cómo se lleva con mamá, cómo le ven en el colegio, cómo le van con los amigos. Tenemos oído para esto. ¿Y por qué? Porque es el sustrato, es la tierra donde está creciendo y germinando esa semilla que se va a convertir. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? Que estamos viendo. La siguiente. Estamos viendo a este niño. Estamos viendo a este niño Así. cuando sea adulto, creando su propia familia Y trasladar. y transmitiendo todo esto que aprendió durante toda la vida, infancia, adolescencia, adultez temprana, Así es. practicándolo en su familia con la siguiente generación. Y es por eso que también hacemos estas alianzas tan importantes, para que le damos tanto valor nosotros. Es por eso que tenemos a los tinis ahí adentro. Es por eso que tenemos aquí a Guadalupe, porque esto es esencial para esta, la siguiente y la siguiente generación. O sea, esto es esencial para el mundo. O sea, esto trasciende. No es nada más que hoy el niño se siente mal, hoy el niño está triste. No, se trata de el proyecto de un ser humano que va a transmitir esto a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente y así transformamos el mundo, una familia a la vez, con esta visión. Entonces, esto es demasiado importante, podemos hablarlo hasta mañana a las 2 de la mañana. Pero ya, bueno. En síntesis, el aprendizaje, la formación, ahora se le llama la educación emocional. Se construye con el vínculo. Así es. Se construye con la relación
emocional entre el cuidador y el niño, entre los papás y el niño. El vínculo, el apego se le llama, es esa conexión que se hace principalmente a través de las emociones y que está reforzada por una estructura, unos límites, una forma de actuar que representa para el niño una conducta funcional. Esto es en un modelado o en un modelaje. El niño aprende viendo e imitando lo que el adulto hace. Y si el ambiente emocional de esa relación es positivo, es nutritivo, entonces se va a construir una relación espectacular que va a permitir que el niño aprenda del adulto y luego replique eso en su vida de adulto. ¿Y qué es necesario para eso? Que también el papá tenga ese bienestar y esa salud emocional para poder manejar esa situación, ser un modelo adecuado. Sí, por eso es importante el autocuido, ¿verdad? El autocuido, el cuidar también la relación entre los padres, estén juntos o no. Sí. Y en este mundo actual en el que estamos viviendo, en donde todos queremos buscar la felicidad inmediata, ¿verdad? Ir pudiendo enseñarles a nuestros hijos, y por eso viví feliz, la diferencia entre la alegría y la felicidad. ¿Qué es lo que a mí me da una alegría inmediata? ¿Y qué es lo que realmente me hace feliz? Cuando nosotros estamos estableciendo alianzas familiares, estamos haciendo estas cadenas que aunque en la adolescencia de repente hayan peleas y muchos nos a la orden del día, no se rompe la alianza. Ahí es donde decimos, Ese concepto. lo logramos. Ese concepto de que un no, una desaveniencia, un conflicto no va a romper. No va a No romper va a la romper alianza, el ni la vínculo. relación, ni el vínculo, ni la certeza de que el mundo sigue siendo bien así. Y que todo tiene solución. Hablando de aquello de que la solución puede ser el suicidio, no. Todo tiene solución si de veras nos sentamos a pensar, si buscamos ayuda en el momento en el que necesitamos, si nos vamos a la ayuda idónea, ¿verdad? Todo tiene solución. Correcto. Nunca vamos a terminar este tema. No terminamos este Es tema. apasionante, sí. Hagamos otro encuentro y otro encuentro y otro encuentro. Aquí podemos seguir un montón de veces. Así que muchas gracias Gracias. por compartir con nosotros Así toda esta sabiduría, esta visión es realmente enriquecedora. Gracias a ustedes también por invitar. La próxima la hacemos en la clínica. perfecto. Nos llevamos todo el equipo necesario para Sí. atender la siguiente convocatoria. Excelente. Muy Sí, bien, muchísimas bienvenido. gracias. Gracias a todos y nos veremos en otro tema muy pronto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós.